Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este estudio bíblico en esta semana que ha considerado pues la historia una semana importantísima como la Semana Santa. Y no hay nada más hermoso que ver los textos bíblicos en los que nos narran de una manera preciosa los hechos que inspirara el Espíritu Santo en esta semana tan importante para muchos de nosotros. Y pues desde la creación del mundo, en donde Adán y Eva vieron la gloria de Dios, ellos caminaban, ellos hablaban persona a persona con Dios. Tiempo después, esa misma gloria condujo al pueblo en el desierto, cruzando el mar, pisando en seco, y la gloria de Dios se manifestó. Después de esto, el templo, cuando fue construido, en su primer templo, la gloria de Dios se manifestó tras un sacrificio, alabanza y adoración. Pero a consecuencia del pecado, la gloria de Dios de manera parcial empezó a abandonar el templo de Dios. Cuando Salomón reconstruyó el templo, también hizo alabanza, hizo adoración, y cuando dedicó el templo y lo presentó al Señor, él mismo se le apareció. 20 años después, el Señor vuelve a aparecer y la gloria de Dios se manifiesta. Años después, siglos después, el Señor Jesucristo apareció. Esa gloria hecha carne se manifestó. Y no hay nada más importante que nosotros nos podemos preguntar que ¿quién era Jesucristo? Sus implicaciones son profundas. Su significado no tiene comparación. Con solo plantearla, evoca inmediatamente una gama amplia de emociones, desde la hostilidad completa hasta la adoración ferviente. A través de toda la historia, esa pregunta ha suscitado mucha confusión y debate. Tal cosa ya era cierta en tiempos de Jesús. Y el Evangelio de Mateo capítulo 16, versículo 13 al 16, menciona lo siguiente. Viendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos, Juan el Bautista, otros, Elías, otros, Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. La verdadera identidad de Jesús se le llama en Juan capítulo 1, Dios. Se le llama nuestro gran Dios y Salvador en el Nuevo Testamento, en Tito capítulo 2, versículo 13. En Isaías capítulo 9 se le menciona como Dios fuerte. 7 veces se menciona en el Evangelio de Juan como el yo soy. En Apocalipsis capítulo 1, versículo 17 se menciona como el primero y el último. En Apocalipsis capítulo 17, verso 4, se le menciona como el Señor de señores, el Alfa y el Omega en el capítulo 22. En Juan capítulo 10, Él es uno en esencia con el Padre. Existe en la forma de Dios, como se menciona en Filipenses. En Hebreos se lo denomina como la imagen misma de la sustancia. Él es el creador, Él es el sustentador del universo. Él habita corporalmente toda plenitud de la deidad, como lo describe Pablo en Colosenses. Es quien perdona nuestros pecados, levanta a los muertos, recibe la adoración reservada solo para Dios. Claramente, la evidencia bíblica solo lleva a una conclusión. Jesucristo es Dios por sobre todas las cosas. Hoy, a la luz de la palabra de Dios, veremos un tema titulado La purificación del templo. Algunos eruditos mencionan que Jesucristo purificó el templo 2 veces. La primera purificación se registra en el Evangelio de Juan capítulo 2, versículo 13 al 17, y Jesús inicia su ministerio público. La segunda purificación se registra en Mateo capítulo 21, verso 12 al 19, y Jesús concluye su ministerio estableciendo el mismo punto en donde él comenzó.
hay una diferencia entre estas dos de 3 años. La idea de que limpiase el templo 2 veces no pone en duda lo más mínimo. Ahora, 3 años después, los cambistas estaban de vuelta, al igual que los despiadados vendedores de animales. No mucho había cambiado en ese lugar, excepto que los corazones de los líderes religiosos se habían endurecido y enfriado, y ahora ya había que hacer exactamente, ellos sabían qué hacer con Jesús. Vamos a ver el Evangelio de Juan, que registra la primer purificación del templo, y la vamos a comparar también con Mateo capítulo 21, desde el verso 12, que registra la segunda visita de Jesús o purificación al templo. Leamos el Evangelio de Juan en el capítulo 2, versículo 12 en adelante, en donde el Espíritu Santo nos menciona. Versículo 12 del Evangelio de Juan, capítulo 2. La Biblia dice: después de esto descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. Estaba cerca la Pascua de los judíos. Y subió Jesús a Jerusalén, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. Versículo 16. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Bien, la fiesta de la Pascua conmemoraba la liberación de Israel de su esclavitud en Egipto, cuando el Señor mató con su ángel de la muerte a cada primogénito de los egipcios, pero pasó por encima de las casas de los israelitas. Esto está registrado en el libro de Éxodo, en el capítulo 12, versículo 23 al 27. Celebraban la Pascua anualmente, el día 14 del mes de Nisán. Esto es entre marzo y abril. Ese día, entre las 3 y 6 de la tarde, sacrificaban corderos y comían la cena de la Pascua, en obediencia a lo que está escrito en Éxodo capítulo 23, versículo 14 al 17. Subió pues Jesús a Jerusalén para observar la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura, que seguía inmediatamente. A su llegada, Jesús encontraría que Jerusalén estaba llena de peregrinos judíos de todo el mundo romano que habían ido a celebrar la principal fiesta judía. Por causa de las multitudes que habían llegado, la Pascua significaba un negocio grande para los mercaderes ubicados en Jerusalén. El complejo del templo, donde se habían ubicado las tiendas, estaban los que vendían los bueyes, ovejas, palomas y los cambistas sentados. Como no era práctico para quienes viajaban desde las tierras lejanas llevar sus propios animales, los mercaderes vendían aquellos requeridos para los sacrificios a precios sumamente inflados, hasta 10 veces más de su valor. Los cambistas también proporcionaban un servicio necesario. Todo hombre judío de 20 años o mayor debería pagar el impuesto anual del templo, de acuerdo a lo que dice Éxodo capítulo 30 del verso 13 al 14. Pero solo se podía pagar usando las monedas judías o de Tiro, por la pureza del contenido de la plata, de modo que los extranjeros tenían que cambiar sus divisas por una moneda aceptable. Como los cambistas tenían el monopolio, cobraban una tasa exorbitante por sus servicios. Lo que había comenzado como un servicio a los adoradores había degenerado bajo el régimen corrupto de los principales sacerdotes en explotación y usura. La religión se había vuelto algo externo, invisible, material. El templo de Dios se había convertido en una cueva de ladrones.
Mientras Jesús escudriñaba los terrenos del templo sagrado, ahora convertido en un vil mercado, él se horrorizó, se encolerizó, y la atmósfera de adoración que se adecuaba al templo como símbolo de la presencia de Dios brillaba por su ausencia. El sonido de las alabanzas sinceras y oraciones fervientes se había ahogado por mugidos de bueyes, los abatidos de las ovejas y el regateo de la fuerte de los vendedores y de los clientes. Literalmente se había prostituido el ministerio que ellos ejercían. ¿Cuál fue la reacción de Jesús? Veamos lo que dice el Evangelio de Juan, primero en esta primer purificación, y al término de esto veremos el libro de Mateo. En Juan capítulo 2, versículo 15 al 16, dice la Biblia: y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. ¿Sabe usted que en esta primera visita que registra Juan, iba él con sus hermanos, con su madre? En la segunda purificación del templo iba con sus discípulos. Pero ¿cuál es la enseñanza? Cristo no permitió la ridiculización de la adoración verdadera. Sus palabras fueron: quita de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Estaban contaminando el templo y corrompiendo su propósito. Esto era increíble, tal como escribiera el profeta en el Antiguo Testamento: basta ya de salmodias, ya basta de cantos completamente que no están llenos de integridad ni de santidad. El profeta estaba hablando. Jesús estaba hablando en este momento, y la referencia de Jesús a Dios como Padre, como su Padre, era el recordatorio de su deidad y de un papel mesiánico. Él era el Hijo leal que purgaba la casa de su Padre de la adoración impura, una acción que prefiguraba lo que volvería a hacer en su segunda venida. ¿Qué nos enseña esto? Que lo que debiera ser para el creyente algo honesto, algo sincero, algo hermoso, algo precioso, la adoración al Padre Celestial, se volvió completamente rutinario, monótono, vacío, externo nada más. Ya se oían los gritos de los animales completamente a la venta, a la oferta y la demanda, y los animales imperfectos, los animales otros ciegos, otros cojos, y lo único que quería hacer la persona era ¿qué? Cumplir con el requisito. Y como muchos no llevaban los animales, entonces hasta 10 veces pagaban por los animales de ofrenda. Esto era impresionante, el abuso desmedido. Hoy día puede haber inclusive esto en alguna iglesia, puede haber esta mancha en la iglesia. Una adoración falsa, una adoración que no tiene sinceridad, monótona, rutinaria, y Dios no recibe eso. Es impresionante cuando la Biblia describe que la gloria de Dios en el Antiguo Testamento abandonó el templo. ¿Por qué lo abandonó? Por causa del pecado, de la inmoralidad, por causa de la fornicación, por causa de algo monótono, externo. Ya estaban acostumbrados a hacerlos, ya no había amor, era únicamente monotonía. Cuando usted y yo leemos el segundo libro a los Crónicas, en el capítulo 7, en el versículo 14, cuando Salomón escribe o dicta diciendo, rogándole al Padre Celestial que los perdone. Entonces el mismo Señor se le aparece por segunda vez y le dice: si mi pueblo se arrepiente, si se vuelven de sus malos caminos, entonces yo estaré en ese lugar, estaré atento a lo que dicen. ¿A qué se refería? El templo estaba siendo dedicado en el capítulo 5, había sido terminado del segundo libro de Crónicas. En el capítulo 6 había una ofrenda completamente impresionante. Algunos datos, de acuerdo a lo que se menciona, es que la ofrenda de Salomón, por lo menos en los datos que se registran ahí, hay un cálculo de más de 9 millones de dólares de ofrenda de él nada más. A Salomón le interesaba adorar a Dios. A Salomón le interesaba únicamente la ofrenda hacia Dios con corazón puro y sincero. La fiesta de los tabernáculos se llevó a cabo, era con integridad, con santidad, con reconocimiento de pecado, una alabanza sincera, honesta, que llegaba hasta la presencia de Dios, y la gloria de Dios se manifestó. El apóstol Pedro advirtió sobre este asunto, sobre una alabanza que no es sincera, sobre una adoración que no es sincera, y el mismo Señor Jesucristo, con ese celo
expulsó a quienes estaban prostituyendo el evangelio, la adoración externa. Veamos con cuidado lo que dice segunda carta de Pedro. En el capítulo 2, desde el versículo 1 en adelante, el apóstol advierte: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Versículo 2. Y muchos seguirán sus desilusiones, por causa de los cuales el camino de la verdad, dice la Biblia, será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Pedro advierte sobre esto. Los falsos predicadores, los mercaderes del evangelio, hacen promesas vacías. Qué fácil es decir, ¿sabes? Pues nada más con hacer esto, hacer aquello, con sacar el trabajo, hacer esto dentro del ministerio, ya cumplí. Eso es fuego extraño. No es una genuina adoración. En su primer purificación del templo, la gente se sacudió, salieron, escucharon los chicotazos, y en 3 años que volvió a regresar el Señor, ¿qué sucedió? Los corazones se endurecieron más, no hubo un genuino arrepentimiento, aún más la mercadería se engrosó. ¿Qué le interesaba a muchos de ellos? Únicamente el dinero, la posición, sacar el trabajo o la chamba, perdóneme la expresión, y decir, he cumplido. Pero por dentro estaban putrefactos espiritualmente hablando. No había una genuina adoración, no había un genuino ruego, un genuino reconocimiento a ese Dios que todo lo ve. Entonces, en la segunda ocasión, empezaron a fabricar el asesinato de Jesús. ¿Cómo son los falsos predicadores o los mercenarios del evangelio que hacen promesas vacías? Veamos lo que dice la segunda carta de Pedro en el capítulo 2. Ahora solo que en el versículo 17 hasta el versículo 20. Y dice la palabra de Dios en el verso 17. Estos son fuentes sin agua, nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Pues, hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo de lo que le venció. Versículo 20. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. ¿Por qué Jesús tuvo esa reacción? ¿Por qué Jesús se enojó, se molestó? Dice el versículo 17 del capítulo 2 del Evangelio de Juan. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de la casa de Jehová, el celo de tu casa me consume. ¿Qué estaba sucediendo? Que la adoración, la alabanza era ficticia. Completamente los cantos y las ofrendas no eran de corazón. Como hoy en la actualidad a muchos les interesa llenar los auditorios y llenarse los bolsillos de dinero y decir, hemos cumplido lo que Dios hizo. Y eso es vil mercado. Como muchos entonces vendían los animales cojos, tuertos, y así los vendían hasta 10 veces, y la otra persona, el comprador, para cumplir exteriormente con el ritual, decía, ya cumplimos. Como muchos empiezan a vender sus dones y talentos, a vender sus cantos, a vender y prostituirse en el evangelio, y a ver qué saco del business. Prostitución del evangelio. ¿Cómo no iba a estar indignado el Señor? ¿Cómo no iba a estar molesto? Cuando la adoración, la alabanza es el privilegio de acercarse a Dios amplia y confiadamente, extender el corazón lleno de agradecimiento, de amor y de bondad y decirle, Padre, gracias. La justa indignación, derivada de un compromiso absoluto con la santidad de Dios,
reveló la naturaleza verdadera como juez de toda la tierra. Él era el hijo leal. Él estaba purgando, limpiando la casa de su padre de una adoración falsa, mentirosa, impura, totalmente corrompida. Una acción que prefiguraba lo que volvería a ser, como lo dije hace un rato, en la segunda venida. Es impresionante. Es completamente hasta actual lo que está ocurriendo. Jóvenes, personas, aparentes levitas, aparentes adoradores, viviendo en fornicación, en adulterio, y así subiendo y cantando, alabando, cuando del celo de Jehová debería completamente mover sus conciencias y su corazón. Vayamos a Zacarías, capítulo 14, versículo 20 al 21. Zacarías registra lo siguiente: santidad a Jehová. Límpiense los instrumentos. Santidad a Jehová. En Zacarías capítulo 14, versículo 20, la Biblia dice: en aquel día estará grabado sobre las campanillas de los caballos, santidad a Jehová. Y las ollas de la casa de Jehová serán como los tazones del altar. Versículo 21. Y toda olla en Jerusalén y Judá será consagrada a Jehová de los ejércitos, apartada, algo sacro. Y todos los que sacrificaren vendrán y tomarán de ellas y cocerán en ellas. Y no habrá en aquel día, ¿qué? Más mercader en la casa de Jehová de los ejércitos. Esto es impresionante. Así como la diadema del sumo sacerdote tenía grabadas las palabras santidad a Jehová, que apunta a una mente consagrada, que apunta completamente a la palabra de Dios, tenía que demostrarse que era un hombre apartado al servicio del Señor. También cosas ordinarias como las campanillas que decoran los caballos y las ollas y los utensilios comunes eran santos, sacros, así como el sumo sacerdote y los tazones del altar que se utilizaban en los sacrificios. Si usted lee primera carta de Pedro en el capítulo 1 y en el capítulo 2, donde se menciona tajantemente que somos sacerdotes, que somos reyes. El sacerdote tenía deberes de santidad. Su ropa, sus calzoncillos apuntaban a la pureza sexual. Si el sumo sacerdote se metía en pecado, como los hijos de Aarón, caían muertos. ¿Cómo no se iba a indignar el Señor? ¿Cómo no iba a haber una purificación cuando estaba corrompido? No habría necesidad alguna de hacer distinciones entre lo sagrado y lo secular. Todas las cosas estarán apartadas para el servicio del Señor y en el reino glorioso del Mesías. Esta palabra mercader, esta caracterización de los cananeos es una figura representativa de las personas que no poseen limpieza moral o espiritual y que serán excluidas de la entrada al templo milenario. Antes de que Israel conquistara la tierra prometida, los cananeos infames la habitaban. Por esta razón, el término fue proverbial en Israel para hacer referencia a toda persona moralmente degenerada y ceremonialmente inmunda. Alguno podrá decir: oye, pues estaban haciendo su chamba, estaban trabajando, estaban vendiendo los animales. Bueno, pues resulta que la historia y la misma Biblia nos lo confirma, que lo que estaba viendo era pura mercadería, pura negociación. No había una adoración genuina, no había santidad. Los cobradores de impuestos eran lo mismo que hombres ladrones y que eran también saqueadores. Los que estaban vendiendo animales eran personas lucradoras. ¿Cuál adoración? Como aquel que dice: ¿sabes? Vamos a abarrotar el auditorio, vendemos los boletos hasta por internet, no importa, y obtengamos grandes ganancias. Prostitutos del evangelio. Lo mismo que el que está viviendo en fornicación, lo mismo que el que vive en adulterio y levanta las manos diciendo santidad a Jehová, cuando no hay una sincera reconocimiento de pecado, ni aún más tampoco hay un sincero arrepentimiento. Sacarle dinero a Dios, qué impresionante. Seguido de esto, los judíos confrontaron a Jesús. Juan capítulo 2, versículo 18. Y los judíos le respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras ya que haces esto?
La respuesta de Jesús fue la siguiente en el versículo 19 que usted está viendo en su pantalla. Respondió Jesús y les dijo: destruir el templo, este templo, y en 3 días lo levantaré. La reacción de los judíos fue de orgullo e indignación, dice el versículo 20. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, y tú, ¿en 3 días lo levantarás? Cuando se estaba hablando literalmente de su cuerpo físico, muerte y resurrección del Señor Jesucristo, estaba dando la señal que se escribe en el libro de Mateo. Vayamos a Mateo capítulo 12, en el verso 39. Y la Biblia dice: Él respondió y les dijo, Mateo capítulo 12, verso 39. Él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada sino la señal del profeta Jonás. Versículo 40. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Es la señal que él daría, era la señal de su propia resurrección. Dios está llamando a un genuino arrepentimiento. Dios está llamando a este verdadero y genuino arrepentimiento. ¿Cómo nos iban a indignar? Cualquier persona que le dicen sus errores y no tiene un reconocimiento de tal, y además de eso está en orgullo, se indigna, se enoja. Déjame en mi religión, déjame hacer esto, déjame hacer lo otro, déjame vivir en fornicación. A mí me reciben así en la iglesia, no hay como tal. Permítame tantito. Usted podrá engañar a un hombre, usted podrá engañar inclusive hasta al pastor, usted podrá engañar al ministro de la iglesia, pero no podrá engañar al único Dios vivo. No se puede seguir jugando a la iglesita. En la primera purificación del templo, donde Jesús iba con sus medios hermanos y con María, cierto, se indignaron. Y en la segunda purificación, donde Jesús termina su ministerio, que iba con sus discípulos, ¿qué ocurrió? Completamente el corazón de ellos estaba endurecido. ¿Qué nos dice eso? Que el hombre no ha aprendido de la historia. Muchos de ellos no han aprendido de la palabra de Dios. Es impresionante. Vayamos a Juan capítulo 2 y leamos con cuidado desde el verso 23 hasta el verso 25, en donde Jesús está llamando a este genuino arrepentimiento. Juan capítulo 2, verso 23. Estando en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos. Verso 25. Y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. ¿Qué nos dicen estos pasajes? La fe que tenía era superficial. La fe de ellos era no sincera, porque sus corazones no eran sinceros y nunca cambiaron. Era impresionante que esta fe ficticia, esta falsa fe permeaba sus corazones y los hacía creer que estaban haciendo delante de Dios lo justo y lo perfecto, pero en realidad estaban siendo engañados por su propio pecado. Pero la fe genuina demanda de todo corazón un compromiso de santidad, un compromiso de pureza, una santificación progresiva, un apartarse de la fornicación, un no volver al pecado, un no volver completamente a algo indigno que ofende al Señor. De nueva cuenta, ¿cómo nos atrevemos a decir o cómo podemos decir nosotros que servimos al Dios vivo, a Jehová de los ejércitos, cuando se vive en fornicación, cuando se vive en adulterio, cuando se vive robando, cuando se vive engañando? Fuego extraño denomina la palabra de Dios. Por eso el Señor se indignó. Por eso el Señor dijo: esto no puede continuar así. El celo de mi Padre me consume. Si el sumo sacerdote se acercaba al lugar santísimo en pecado, moría, tal como lo describe la palabra de Dios en el Antiguo Testamento. Los hijos de Aarón, borrachos, viviendo en fornicación, llevaron su propio incienso, llevaron sus propias alabanzas, llevaron su propia carne, fuego extraño, decía el Señor, y murieron.
De la misma manera, no nos podemos atrever a ofrecer fuego extraño para mover a las masas, para mover a la gente, para mover emociones, para que la gente sienta bonito, para agradar a la gente como si fuera al gusto del cliente. No, Señor. La alabanza tiene que ir empapada del fuego del Espíritu Santo, con un corazón contrito, humillado, con un corazón temeroso de un Dios vivo. Y entonces, al llegar así, con esa actitud en el corazón, la gloria de Dios se manifiesta. Esa es la fe genuina, que demanda un corazón comprometido en santidad. La limpieza del templo muestra gráficamente el odio que Dios tiene por el pecado, por la inmoralidad. La explicación de la resurrección de Jesús revela que Dios da nueva vida en Cristo Jesús. Y la salvación de Dios viene solo a través de esa fe genuina, salvadora de Jesús. Por favor, si es tan amable, acompáñame al libro de Mateo, el Evangelio de Mateo, y veamos en esta segunda purificación. 3 años, Jesús siguió yendo, por supuesto. Pero ya no había animales. En medida que se fueron relajando, algunas personas volvieron a introducirse al mercado. Con muchos, algo sucede en su vida y entonces decide consagrarse al Señor. Pero se va enfriando, va dejando el discipulado, va dejando de congregarse, por lo menos de manera virtual, se le olvida y otra vez empieza a volver a continuar en el pecado. No, Señor. Mateo capítulo 21, versículo 12. La Biblia dice: y entró Jesús en el templo de Dios. Entiéndase pues que ya no iban su hermana, sus hermanos, sus medios hermanos y su madre. Parte B del versículo 12. Y echó fuera todos los que vendían y compraban en el templo. Y ahora él volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mencionándose como Dios. Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones, mercenarios, igual como si se vendieran indulgencias, igual como el que recibe y estire la mano para recibir una ofrenda y tapar el pecado de otro y quedarse callado. Es exactamente lo mismo, prostitución del evangelio. Versículo 14. Y vinieron a él en el templo ciegos, cojos, y la Biblia dice, los sanó. Debiendo un ministro del Señor, debiendo un sacerdote, un maestro, un pastor, un cristiano, debiendo predicar la palabra de Dios, haciendo lo que Dios le ha mandado hacer, no lo hicieron. Dice el versículo 15. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y los jóvenes, los muchachos aclamando en el templo y diciendo, Hosana al hijo de David, se indignaron. ¿Qué había? Envidia. La fama que tenía David, Jesús. Estaba entonces Anás, un sacerdote. Era el martes de del martes de la Semana Santa, como se lo denomina hoy. ¿Y qué era lo que ocurría en ese lugar? El prestigio, la fama, el dinero. ¿Cómo puedo mover las masas? ¿Cómo puedo obtener de estos que vienen a hacer su ofrenda? ¿Qué de otros lugares? El peregrinaje, las calles llenas rumbo al templo a hacer la ofrenda. ¿Cómo puedo sacar dinero de esto? Roma estaba oprimiendo completamente a los judíos y ellos esperaban un Mesías, pero que quitara la opresión de Roma. Mas sin embargo Jesús iba a quitar la opresión demoníaca y a dar libertad a los cautivos. ¿Qué más dice el pasaje? Verso 16. Y le dijeron, ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo, ¿sí? ¿Nunca leíste? De la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza. Y dejándolo salió fuera de la ciudad a Betania y posó allí. ¡Qué mensaje tan hermoso! De la boca de los niños, de la boca de los santos, de la boca de aquellos ha de salir pureza, alabanza hacia Jehová. Y si estos callan, las piedras van a hablar. Hermano santo en la fe, Dios comenzará con su casa. Dios comenzará entonces con su pueblo, no con los de afuera.
La alabanza es el momento más hermoso, la adoración, la entrega total de nuestro corazón, el reconocimiento de pecado, la necesidad de ser santificados, de estar viviendo en santidad para Él. Eso es una integridad, eso es la comunión con el Padre Celestial. Se nos ha dado el Espíritu Santo, ahora el que mora en nosotros. Y si nos referimos al templo como nuestro cuerpo, y si nos referimos a esta morada que dice primera carta a los Corintios en el capítulo 6, en donde Romanos capítulo 8 nos dice que presentemos nuestro cuerpo, nuestros miembros en sacrificio vivo, y en donde primera carta de Pedro capítulo 2 versículo 1 en adelante se nos dice también que somos reyes, que somos sacerdotes, que seamos y ofrezcamos también sacrificios vivos. Y si ahora como cristianos mora el Espíritu Santo, ¿cómo debiera ser nuestra vida en santidad? ¿Cómo debiera ser nuestra vida en alabanza y adoración al único Rey y vivo? ¿Cómo debería de ser cada decisión que tomamos, en cada trabajo que estamos, en cada cosa que hacemos? Debiera ser todo para la gloria de Dios y no para lo que el ojo ve. Esa es la vida del cristiano. Pero cuesta trabajo. ¿Quién le dijo que era fácil? Cuando también el Señor Todopoderoso nos ha dicho a través de la carta a los Romanos: te he dado el Espíritu Santo. Alguien que está intercediendo por ti, Romanos capítulo 8. El Señor Jesucristo está intercediendo por ti en el cielo. Y ahora el Espíritu Santo gime con gemidos indecibles, intercediendo por ti. Y te ha dado ese poder. Primer carta de Pedro capítulo 1, Colosenses capítulo 3. Efesios capítulo 1, Romanos capítulo 8, tenemos ese poder que se nos ha sido dado para decir no al pecado y que nos da la esperanza para vivir el tiempo que nos quede para la gloria de Dios. Jesús purificó el templo 2 veces por la corrupción del pecado. El Espíritu Santo puede purificarle a usted de todos sus pecados si genuinamente viene a los pies de Jesús. Basta ya el tiempo pasado para seguir agradando a los gentiles, andando en borracheras, en lascivias, en lujurias. A esto les parece completamente cosa ordinaria, que corren con desenfreno, pero ellos darán cuenta de todo lo que hacen. Si el apóstol Pablo menciona que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, y Pedro nos enseña que hagamos sacrificios vivos en ofrenda al Señor. Y si Pedro nos menciona en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 6, que somos templo, entonces dejemos que el Espíritu Santo siga haciendo la obra en nuestras vidas y que todo lo que hagamos sea para la gloria de Dios. Usted y yo algún día estaremos en la presencia de Dios. Usted y yo estaremos cara a cara con ese único Dios vivo. Y ciertamente sea siempre para que nos pueda decir y nos diga: buen siervo fiel, pasa y gózate en la presencia del Señor. Es el día, es el momento, es el día especial de reconocer genuinamente quiénes somos delante de Dios. Es el día en que el Espíritu Santo está hablándole a usted que no conoce a Jesús, que quizá pueda creer que a través de sus obras, que cada año va al templo, a la visita de las 7 casas y decir he cumplido. No, amigo. Solamente es Jesucristo el camino y la verdad y la vida. No hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. Es Jesucristo el camino y la verdad y la vida. Jesucristo es Dios por sobre todas las cosas. Allí Jesús en su cuerpo recibió el castigo que usted y yo merecíamos. Allí Jesús, cuando exclamó y dijo: Padre, consumado es, ha pagado sus pecados, ha pagado mis pecados. Y esa es la fe que nosotros predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, que Dios le levantó de entre los muertos, la Biblia dice, eres salvo. Hay perdón en la sangre de Jesús. La Biblia dice que los borrachos, los adúlteros, los afeminados, los maldicientes, los estafadores no heredan el reino de los cielos. Pero la Biblia dice, esto eran algunos, ya fueron lavados, ya fueron limpiados con la sangre de Jesús. Cierto es que hay esperanza en Cristo Jesús. Su religión, sus ritos ceremoniales, sus ordenanzas humanas no le van a salvar. Eso dice la Biblia, lo dice la Nácar Colunga, lo dice la Torre Samad, lo dice la Biblia hoy, lo dice la Nueva Versión Internacional. La Biblia dice, no hay otro nombre en que pueda ser salvo más que en Jesucristo nuestro Señor.
La pregunta es, ¿no quisiera recibir a Jesucristo como su Señor y como su Dios? ¿No quisiera recibir el perdón de sus pecados? La Biblia dice que si sus pecados fueran como un carbón, la sangre de Cristo los va a limpiar. Alguno podrá decir, no, sabe, yo no soy pecador, pecador fulano, pecador mengano. La Biblia dice, no hay justo, no hay uno solo, no hay quien entienda, no hay quien busque de Dios. Todos se afanaron a hacer lo malo. La Biblia dice que Jesús vino a salvar lo que se había perdido. Y hoy es el día de salvación. ¿Quisiera usted recibir a Jesucristo hoy en este día? Junto conmigo, haga esta oración. Señor y Dios, hoy en este día reconozco que soy pecador, que la paga del pecado es la muerte y el regalo de Dios es la vida eterna. Hoy en este día creo que Jesús ha venido en carne, que estuvo en este planeta, anunció las buenas nuevas, el mensaje de salvación y que murió. Él se puso en mi lugar. Él recibió el castigo que yo merecía. Allí fueron puestos mis pecados. Allí yo he muerto. Y el Espíritu Santo lo levantó de entre los muertos. Me ha levantado a mí dándome vida eterna. Hoy creo con todo mi corazón, confieso con mi boca que Jesucristo es mi Salvador personal. Hoy te doy gracias por quien vive y reina en mi corazón, Cristo Jesús. Amén. Gracias a Dios. Si usted ha recibido a Jesucristo como su Señor y como su Dios, de verdad, con todo nuestro corazón le felicitamos. Es la decisión más importante de su vida, pues tiene trascendencia eterna. Alguno podrá decir, bueno, eso siempre me lo han dicho, pero si es de fe, que si lo ha hecho con todo su corazón, la Biblia dice que el Espíritu Santo lo ha sacado del reino de las tinieblas y ahora lo ha colocado en el reino de luz. De modo que ahora es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. De modo que ahora entregue su vida totalmente al Señor. A nombre del doctor Armando Alducin, de todo el cuerpo pastoral de Vida Nueva para el Mundo, así como todo el equipo que colabora en este ministerio, le damos las gracias. Que Dios le bendiga, que tenga paz. Vida Nueva para el Mundo se sostiene y propaga el mensaje de salvación